Ahora sí. Bueno, hermanos, buenas noches por allá en Chile. Que Dios les bendiga. Buenas Hoy es la noches. última sesión de este módulo de identidad carismática y vamos a estar compartiendo un tema muy interesante sobre la Eucaristía, avivamiento eucarístico, pues y su relación con la renovación carismática y la espiritualidad pentecostal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les voy a invitar a hacer conmigo esta oración del cardenal Newman, que hace poco fue declarado también doctor de la Iglesia, John Henry Newman. Una oración muy hermosa. Los que gusten, pues la hacen, la siguen conmigo, con todo el corazón. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú, a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme, pues, alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene en mi corazón. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, la espiritualidad pentecostal o carismática, eh, católica, agregando esta palabra, nuestra espiritualidad es carismática, católica. ¿Mm? Eso significa totalmente eucarística, porque la Eucaristía para nosotros como católicos nos enseña el magisterio, dirá el catecismo de la Iglesia Católica, que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Fíjense qué impresionante esta expresión. Contiene todo, no una parte, todo el bien espiritual de la Iglesia está en la Eucaristía, porque la Eucaristía es Jesús, cabeza de la Iglesia, de quien dirá San Pablo, todo el cuerpo recibe vida. Santa Teresa de Calcuta decía, cuando ves el crucifijo, entiendes cuánto te amó Jesús. Y cuando ves la sagrada hostia, la Eucaristía, entiendes lo mucho que Jesús te ama hoy. Jesús mismo. Y de Jesús es quien brota la efusión del Espíritu Santo. Él es el dador del Espíritu, tal como leemos en el capítulo 3 de San Juan.
en el versículo 34, porque aquel a quien el Padre ha enviado, Jesús, es quien da, quien comunica, el Espíritu sin medida, el Espíritu Santo. Él es el dador del agua viva, tal como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 14, en palabras del mismo Jesús. Si alguno bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed, sino que se convertirá en su interior en una fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Y esta agua viva, pues en el lenguaje bíblico y del Evangelio y en palabras de Jesús, es claramente el Espíritu Santo. Así que hay una relación inseparable entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. Y fíjense, hermanos, que cuando hablamos de la renovación carismática católica, la renovación carismática católica nació, y les comentaba en una sesión pasada, si no me equivoco, ciertamente tuvo diálogo, acercamiento con hermanos de otras denominaciones cristianas. Por eso el Papa Francisco en el 2017 nos decía, en el encuentro mundial de los 50 años de la renovación en el mundo, nos decía que la renovación nació católica y también ecuménica, con una misión ecuménica. Em, pero nació católica y también con esa dimensión que es una pastoral de la iglesia que hay que entender bien. Valdría un tema al respecto, ¿no? El ecumenismo, que de hecho a mí me encanta, ¿no? Soy muy del ecumenismo, de esta pastoral de la iglesia y desde como la iglesia la plantea, por supuesto. Entonces, la renovación carismática católica, aunque hubo este diálogo, este acercamiento con hermanos cristianos de otras denominaciones, pentecostales evangélicos que estaban teniendo esta experiencia, la renovación carismática nació católica y nació, oiga bien, a los pies de un sagrario de Jesús Eucaristía, allá en la casa del Arca y la Paloma, en Pittsburgh, Pensilvania, una capillita pequeña, sencilla, y se conserva hasta el día de hoy el sagrario desde aquel fin de semana del 67, de febrero del 67. Yo tengo en mis manos una de las versiones de los libros de Como un Nuevo Pentecostés, el dramático comienzo de la renovación carismática, escrito por Patty Gallagher, Patty Manfield. Es decir, este libro hablan los testigos, no es teoría meramente. Hablan los testigos, los que estuvieron ahí ese fin de semana de Duquesne, que se ve como, según el dato histórico, el comienzo, el inicio de esta corriente de gracia en el mundo. Y quiero leerles una parte de, de este libro, y específicamente en este libro vienen varios testimonios de muchos de los que estuvieron ahí, o de varios, perdón, que estuvieron ahí ese fin de semana. Em, Les leo estas palabras de Patty Manfield, de cómo fue aquella primera experiencia de bautismo en el Espíritu Santo en un grupo de jóvenes católicos. Escuchen con atención. Ella narra. Había en ese momento, ese sábado 18 de febrero del 67, le iban a celebrar el cumpleaños a uno de los chicos, a uno de los presentes. Por eso comienza diciendo lo siguiente. Debido a que la fiesta de cumpleaños nunca comenzó realmente, decidí ir varias veces, decidí ir a varias partes de la casa de retiro y llamar a todos los estudiantes para que se reunieran abajo para la celebración. Aunque era una recién llegada, había sido presidente de mi clase todos los años en la escuela secundaria y tenía experiencia en liderar grupos y organizar actividades. Pensé que si todos nos reuníamos en el mismo lugar, la fiesta podría ocurrir. Fue en este punto cuando subí a la capilla.
La capilla está en un segundo piso de la casa del Arca y la Paloma. No iba a orar, solo para decirle a los estudiantes que vinieran a la fiesta. Cuando entré a la capilla, vi a algunas personas sentadas en el suelo rezando. Era una pequeña habitación alfombrada sin bancos, solo unos cuantos cojines. El Santísimo Sacramento estaba en el tabernáculo, el sagrario, sobre el altar en el centro de la habitación cerca del frente. Me arrodillé en presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, entonces sucedió algo que no esperaba. Por el don de la fe, siempre creí que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento, pero nunca antes había experimentado su gloria. Cuando me arrodillé allí esa noche, mi cuerpo literalmente tembló ante su majestad y santidad. Me sorprendió su presencia. Él estaba allí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel a través del cual todas las cosas surgieron. Recuerdo haber pensado, Dios es santo y yo no soy santo. Si permanezco en su santa presencia, algo me va a pasar. Me sentí realmente asustada y me dije a mí misma, sal de aquí rápido, pero superando este miedo estaba el deseo de permanecer allí ante el Señor. Entonces Bill Dagan, otro hermano, entró en la capilla y se arrodilló a mi lado. Le describí lo que estaba experimentando. Él dijo, estaba hablando con algunas otras personas. Algo está pasando aquí, algo que no planeamos. Quédate y reza hasta que sientas que deberías irte. Y Bill salió de la capilla. Cuando me arrodillé allí ante el Señor Jesucristo, atención, en el Santísimo Sacramento, por primera vez en mi vida recé lo que llamaría una oración de rendición incondicional. Recé en el silencio de mi corazón, Padre, te doy mi vida y lo que quieras de mí, eso es lo que elijo. Si significa sufrimiento, entonces lo acepto. Solo enséñame a seguir a tu Hijo Jesús y a aprender a amar como Él ama. Cuando recé esa oración estaba arrodillada ante el altar. Al momento siguiente me encontré postrada, boca abajo, tendida frente al tabernáculo. Nadie me había impuesto las manos, nunca había visto algo así antes. No sé exactamente cómo sucedió, pero en el proceso mis zapatos se salieron. Más tarde me di cuenta de que como Moisés ante la zarza ardiente, estaba realmente en tierra santa y seguirá narrando Patty Manfield por acá su experiencia de ese fin de semana y les he querido leer, que es el comienzo de la renovación carismática, y les he querido leer esta parte narrada por ella, escrita en este libro, como testigo de ese momento. Fíjense, esta fue la primera experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, a los pies de Jesús, Eucaristía, del Santísimo Sacramento, como lo narra Patty Manfield, en el cual ella ya creía, pero nunca había experimentado su presencia real, amorosa y poderosa, y de una manera sensible, evidente, palpable. Qué hermoso. Por eso el Papa Francisco, el 1 de junio del 2014, 1 de junio del 2014, en un discurso a la Renovación Carismática Católica en Italia, en el Estadio Olímpico de Roma, nos diría varios aspectos de la corriente de gracia. Nos hablaría de la misión, de compartir el bautismo en el Espíritu, de la unidad, y diría, ahí encontrarán estas palabras, 1 de junio del 2014. Usted puede buscar el discurso en internet. Discurso del Papa Francisco a la Renovación Carismática Católica, 1 de junio del 2014, que fue un discurso, una enseñanza poderosa y que sigue siendo muy actual. Y dentro de esta enseñanza dijo, el fundamento de la renovación carismática es la adoración. La adoración.
adorar a Dios y de una manera especial refiriéndose a la adoración eucarística. Es que mientras pasas tiempo con Él en adoración, mientras lo recibes en la comunión, te vuelves como Él. Su vida empieza a vivir en ti y en mí y te fortalece, nos fortalece para que lo hagamos presente en nuestro mundo. De manera que hay una relación inseparable entre el Espíritu Santo y la Eucaristía. Cuando uno va a las fuentes de la iglesia, que no es otra cosa que el cenáculo. Recuerdo cuando Elena Guerra escribía al Papa León XIV y le diría es necesario hacer volver a entrar a la iglesia al cenáculo, y refiriéndose al cenáculo de Pentecostés, ¿no? La iglesia hunde sus raíces en el Evangelio y en las fuentes del cenáculo. Hay un hermano que se llama Salvatore Martínez, un líder muy conocido de la renovación carismática en Italia y que ha escrito varios libros muy buenos, muy interesantes dentro de la espiritualidad, de la renovación. Uno de ellos llamado Movidos por el Espíritu, donde analiza lo que significa volver a salir del cenáculo, que no es otra cosa que para la renovación, hoy que se habla tanto de volver al origen, de volver a la esencia, de hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, pues hay que volver al cenáculo, que es la fuente. Al cenáculo, al aposento alto, diríamos en otra palabra, el cenáculo, ahí donde acontece Pentecostés. Pero sabían que ahí donde acontece Pentecostés, ahí en la fuente misma de la iglesia, está otra experiencia importantísima, que fue eh, la preparación de Jesús hacia su pasión, muerte y resurrección, la institución de la Eucaristía. Cuando uno dice volver a las fuentes del cenáculo, existe un vínculo indisoluble entre la fiesta de la resurrección, que llamamos Pascua, y Pentecostés. Fíjense que el tiempo transcurrido que las separa, esos 50 días entre Pascua, la resurrección de Jesús y Pentecostés, del que nos hablan las Escrituras, no son un tiempo vacío en la vida de la iglesia. No hay Pascua verdadera sin su consumación en el Pentecostés. La Pascua, la resurrección, por supuesto, es la definitiva y plena revelación de Cristo, Jesús, el Señor, el Hijo de Dios. Es decir, eh, eh, la Pascua, la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos dice cómo hemos obtenido la salvación. ¿Eh? Pues por la pasión, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección nos ha salvado, nos ha abierto el cielo. Amén. Por sus heridas hemos sido sanados. Soportó sobre sí el castigo que hoy nos trae la paz, lo que dice Isaías 53. Y Pentecostés es la definitiva y plena revelación del Espíritu Santo y trata de cómo recibimos esa salvación a través del Espíritu Santo. Y no solo cómo la recibimos, sino cómo la compartimos, cómo compartimos con otros la experiencia de Jesús que nos salva, que me ha salvado, que me ha liberado, que me ha rescatado y que me ha llenado del Espíritu Santo. Dos momentos que tienen su preparación, su anticipo, la pasión, muerte y resurrección de Jesús y Pentecostés en un lugar privado, en una habitación de una casa, ¿sabían? El cenáculo de Jerusalén. Esto es muy interesante. Son dos momentos preparatorios de otros tantos eventos.
de la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, que luego seguirán. En el cenáculo ocurren dos momentos importantes. La Eucaristía, ahí Jesús instituye la Eucaristía, y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María. No sé si alguno tenía conciencia de este dato, pero en el mismo cenáculo donde acontece Pentecostés, es el mismo cenáculo donde se instituye la Eucaristía. En aquel cenáculo, diría Salvatore Martínez, que con la institución de la Eucaristía la Iglesia queda, por así decirlo, sacramentalmente constituida, ¿eh? La Eucaristía es, ¿qué decimos hoy en el credo? Fuente, centro y culmen de la vida de la Iglesia. Y en el mismo cenáculo, con las lenguas de fuego de Pentecostés, con el poder del Espíritu, la iglesia es enviada carismáticamente con el poder del Espíritu, con el regalo, las gracias de los carismas a todas las gentes a evangelizar. Fíjense que la iglesia es y siempre lo será, desde sus fuentes y hasta el final de los tiempos, pascual y pentecostal al mismo tiempo. ¿Eh? Es decir, nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Jesús. Tanto que Pablo dirá en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, pascual y pentecostal. Es decir, en Pentecostés recibe su alma, su fuerza, su aliento, el Espíritu Santo, alma de la iglesia, agente principal de la evangelización. La iglesia será siempre sacramental y carismática a la vez. Los sacramentos son los medios de salvación, de santificación por excelencia, a través de los cuales actúa Cristo, se mueve Cristo en la iglesia y a través de la iglesia alimentándonos, guiándonos, instruyéndonos, sanándonos, perdonándonos, liberándonos, enviándonos, dándonos, pues, la vocación, un estado de vida en el caso del sacramento del matrimonio, la vida religiosa, sacerdotal. Y carismática porque el Espíritu Santo actúa más allá de los sacramentos. En la iglesia, donde dos o más se reúnen en mi nombre, que dice Jesús en Mateo 18:20, ahí estaré yo en medio de ellos. De manera que un corazón eh, cristiano, católico, que no sea eucarístico, nunca será auténticamente pentecostal. Entendiendo como pentecostal, uno que vive la experiencia de Pentecostés, de la cual ya hablamos suficientemente en sesiones anteriores. ¿Mm? Es algo inseparable. Un corazón que no viva la comunión con Dios y con los hermanos del camino, Eucaristía, nunca será capaz de buscar la comunión con el prójimo y con quien no crea en la evangelización. Así que volver a entrar al cenáculo es volver a estas dos fuentes, Eucaristía y Pentecostés. Por eso yo creo firmemente que así como este primer mover del Espíritu Santo, me atrevo a decir, a partir de febrero del 67, surge desde una experiencia em, a los pies de Jesús Eucaristía, esta experiencia carismática del bautismo en el Espíritu. Yo creo que en los tiempos actuales,
nuevo mover del Espíritu Santo tendrá que ver también con un avivamiento eucarístico. Y ya me referiré a eso, porque créanme que ya está pasando. Y sobre todo en el mundo de habla inglesa, ya entenderán por qué, a qué me refiero. Pero sigamos hablando un poco, ya llegaremos a ese punto, ¿sí? De esta relación entre Espíritu Santo y Eucaristía, ¿no? Juan Pablo II, en una audiencia general del miércoles 13 de septiembre de 1989, que les van a compartir estos documentos. Eh, Le pasé varios documentos a Pablo que se los va a estar enviando a todos, y uno de ellos es la audiencia, una audiencia general de Juan Pablo II del 13 de septiembre de 1989, donde habló del Espíritu Santo y la Eucaristía. Y dentro de esta audiencia dijo lo siguiente, leo una parte. La Eucaristía es el sacramento de este amor redentor, estrechamente vinculado a la presencia del Espíritu Santo y a su acción. ¿Cómo no recordar en este momento las palabras pronunciadas por Jesús cuando en la sinagoga de Cafarnaún, tras la multiplicación del pan, proclamaba la necesidad de alimentarse de su carne y de su sangre? A muchos de los que lo escuchaban, su lenguaje sobre el comer su cuerpo y beber su sangre les pareció duro. Intuyendo esta dificultad, Jesús les dijo, ¿esto les escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, era, en forma de pregunta, era una explícita alusión a la futura ascensión al cielo. Y precisamente en aquel momento añade una referencia al Espíritu Santo que sólo tras la ascensión adquiriría plenitud de sentido. Dijo, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y seguirá diciendo San Juan Pablo II, hay un hecho significativo ligado al acontecimiento de Pentecostés. Desde los primeros tiempos, después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y sus seguidores, convertidos y bautizados, acudían asiduamente a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42, como si el mismo Espíritu nos hubiera orientado, dice Juan Pablo II, a la Eucaristía. Es subrayado en la encíclica sobre el Espíritu Santo, una encíclica que escribió San Juan Pablo II llamada Dominum et Vivificantem. Y dice Juan Pablo II, es subrayado en esta encíclica que, guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia desde el principio se manifestó y se confirmó a sí misma a través de la Eucaristía. Dentro de la Eucaristía hay un momento muy importante que llamamos epíclesis. Epi es una palabra compuesta, ¿no? Epíclesis. Epiclesis, clesis, invocación, epi, sobre, invocación, sobre. Conocido también esta expresión epíclesis de ese momento durante la liturgia eucarística donde se invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino. Toda la Eucaristía es maravillosa, ¿no? Toda la Eucaristía es oración. Y este momento, que es una de las plegarias em, eh, de la consagración, la epíclesis, es la petición que se eleva al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre el pan y sobre el vino y lo transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús.
El padre Diego Jaramillo nos decía en una ocasión que la iglesia y la renovación debe vivir en una continua epíclesis, es decir, en una continua invocación, llamamiento al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos asista siempre, para que de modo especial, así como formó a Jesús en las entrañas de María, así también como en la Eucaristía se invoca en la epíclesis para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, a nosotros nos transforme en Cristo, nos revista de Cristo, nos llene de Jesús, nos haga otro Jesús y reproduzca en nosotros la imagen de Jesús. Es un momento que toda la Eucaristía yo la vivo eh, como una oración. Desde que empieza, uno va no solamente a escuchar misa, uno va a contemplar, a adorar, a escuchar, a alabar, a agradecer, a pedir, a orar la Eucaristía. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. Dice una premisa muy importante sobre la Eucaristía. Escuchen bien esto. La iglesia hace la Eucaristía. El sacerdote preside. Es el ministro ordenado. In persona Christi, por supuesto. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Pero toda la iglesia hace la Eucaristía. Y la Eucaristía hace la iglesia. No olviden eso. Eso sí que significa. Uno está en la Eucaristía no solamente de una manera, pues, em, ¿cómo diría? Em, Tiene que ser una participación consciente, activa, no como espectador, como pasa con mucho católico hoy, tristemente, ¿no? Y saben, toda la Eucaristía es oración y me encanta ir orando la Eucaristía en cada una de sus partes, en cada momento. Es oración completa, toda ella. Y la epíclesis es un momento que aprovecho mucho y cada vez que el sacerdote invoca al Espíritu Santo, extiende las manos sobre los dones presentados e invoca al Espíritu, hermanos, ahí hay una efusión poderosa del Espíritu. Ahí siempre hay un bautismo en el Espíritu Santo poderoso, un Pentecostés. En ese momento, arrodillados, ustedes también oren y digan hacia ustedes mismos, ven Espíritu Santo. Santifícame con tu efusión, renuévame con tu efusión, con tu fuerza. Díganle, Señor, santifícame con la efusión de tu Espíritu. Ven, Espíritu Santo, renuévame, inúndame, lléname y hazme uno con Jesús en esta Eucaristía. Les dejo ahí ese tip o ese consejo, por así decirlo, para que en la próxima Eucaristía toda ella oren, pero en ese momento pidan Espíritu Santo como nunca, pidan mucho Espíritu Santo. Recordemos la epíclesis. El sacerdote extiende las manos sobre los dones presentados. Este gesto subraya las palabras sobre el pan y sobre el vino y forman las manos de una sombra visible y una luz invisible, la del Espíritu de Dios. En ese momento, em, toda la asamblea, estoy leyendo un librito del padre Diego Jaramillo que se llama Palabra y Pan, la Eucaristía paso a paso, ¿no? Y dice el padre Diego que en ese momento toda la asamblea no debe ser un testigo mudo de las oraciones del que preside, del sacerdote, sino comunidad comprometida que diga, Padre, envía tu espíritu transformador, haz que por su poder, que la presencia de Jesús se realice hoy para nosotros. Y mientras tanto, el sacerdote celebra, clama, pues hay diferentes formas litúrgicas de la iglesia en ese momento. Puede ser que el sacerdote
Diga, y hemos escuchado alguna de estas, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu. Puede decir que este espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesús. Envía sobre nuestro sacrificio tu Santo Espíritu, testigo de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Que habite y sea derramada la gracia del Espíritu Santo sobre este pan y esta copa. Son invocaciones litúrgicas, pero quizás la que más hemos escuchado en América Latina es santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Sí o no? En efecto, ahí hay una efusión poderosa del Espíritu, hermanos, sobre el altar, que busca extenderse hacia todos los que estamos en esa Eucaristía. Pero cuánta gracia, hermanos, uno se pone a pensar, cuánta gracia se desaprovecha, ¿no? Cuánta gracia uno ha desaprovechado. Cuánta gracia nos da el Señor todos los días, en cada Eucaristía, cada momento de la vida. Wow. Diría San Cirilo, hablando de este momento, de la epíclesis. En efecto, como afirma el patriarca de Jerusalén, San Cirilo, lo que el Espíritu Santo toca queda totalmente santificado y transformado. De modo especial, la Iglesia pide que actúe en la liturgia eucarística y esta plegaria de la Iglesia tiene una eficacia sacramental, una eficacia inmediata. Por eso les digo, es un momento que hay que aprovechar en la Eucaristía. Amén. Para como carismáticos decir, ven Espíritu Santo, en este momento sobre mí. También hazme uno con Jesús, Eucaristía, en el altar. Que mi vida sea una ofrenda para Dios, una ofrenda viva, santa, agradable. Ven Espíritu Santo sobre mí, santifícame con tu efusión. Entonces, la relación entre el Espíritu Santo y la Eucaristía, hermanos, se ha afirmado siempre de diversos modos en la iglesia. Les cito algunas frases de unos santos. San Juan Damasceno decía, la Eucaristía es la nueva mies fecundada por la lluvia del Espíritu Santo. Es el pan que amasó y coció el Espíritu Santo, decía San Efrén. Es la delicia del Espíritu Santo, decía Santa Elena Guerra sobre la Eucaristía. Qué hermoso esto, ¿no? Es la delicia del Espíritu Santo. Por eso lo que más tiene que distinguir a un carismático es tener un corazón eucarístico. Es vivir cada Eucaristía como una fiesta, como algo maravilloso, como lo más grande, como una delicia, delicia. ¿Eh? Santa Elena Guerra. Quien comulga, dice San Efrén, recibe el Espíritu Santo y fuego. ¿Mm? San Efrén, para que anoten grande esa frase, hermano carismático. San Efrén, quien comulga, recibe Espíritu Santo y fuego. El Espíritu es la lluvia de agua viva que hace madurar la gracia de Jesús eh, en nosotros. Eh, en muchos lugares antes, eso ya, eh, en algunos lugares en la historia de la iglesia, muchos siglos atrás, se guardaban las hostias consagradas en un vaso metálico en forma de paloma, que se llamaba el columbario. Columbario, esa es la palabra, columbario. Eh, es un dato que leía y que me llamaba mucho la atención y pues hoy no se ve, no se ve. Prácticamente yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto. Pero se sabe que siglos atrás, en lo que llamamos hoy dentro del sagrario, ¿no? Donde se guardan las hostias consagradas, existió, repito, un vaso
sagrado, metálico, en forma de paloma, el columbario, como recalcando el íntimo nexo entre la Eucaristía y el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Qué hermoso. Ahora, vayamos un punto más antes de un receso. Hay un punto importante cuando uno habla de la Eucaristía en la espiritualidad carismática, y es que la Eucaristía es fuente de la misión. La Eucaristía es misión. Les decía hace un momento esta premisa: la Eucaristía hace la iglesia y la iglesia hace la Eucaristía. Y cuando hablamos de evangelizar, em, y la relación entre la Eucaristía y la evangelización, es que la Eucaristía trata de nuestra transformación en la medida en que nos unimos a Jesús Eucaristía, en que vivimos realmente la espiritualidad eucarística. Trata de nuestra transformación en la presencia de Cristo en el mundo. Recibir la Eucaristía con fruto, dirán algunos santos de la iglesia, oiga bien, es convertirse en lo que recibimos. Óigalo bien. Recibir la Eucaristía con fruto. La Eucaristía tiene que llegar a producir esto en nosotros, si la vivimos plenamente, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda fe, con todo deseo y amor a Jesús, con toda conciencia y claridad. Repito, recibir la Eucaristía con fruto es convertirse en lo que recibimos. ¿Y qué recibimos? O más bien, ¿a quién recibimos? Pues a Jesús. Convertirse en lo que recibimos, en Jesús. ¿Y qué recibimos? Su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, la Eucaristía y todo lo que ella implica, el sacrificio del Cordero Pascual, es decir, hacer de nuestra vida también una ofrenda, como dice Romanos 12:1, ofrézcanse a ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Hacer de nuestra vida una acción de gracias, una alabanza continua, presencia de Cristo. Bueno, imagínense todo lo que podíamos concluir de aquí, ¿no? De esta premisa. Recibir la Eucaristía con fruto es convertirse en lo que recibimos. Por eso San Juan Pablo II eh, escribió una hermosa carta que también se las envié, sobre el año de la Eucaristía. El año de la Eucaristía, durante el pontificado de San Juan Pablo II, fue de octubre del 2004 a octubre del 2005. Entonces Juan Pablo II escribió una carta apostólica por el año de la Eucaristía, bellísima, que tiene que ver, pues, valga la redundancia, con la Eucaristía y su relación con diversos elementos de la vida de la Iglesia. Y uno de ellos, dirá San Juan Pablo II en el capítulo 4 de esta exhortación, de esta carta, de este documento: la Eucaristía, principio y proyecto de misión. Y quiero leerles estas palabras. Ustedes saben que hay un texto en Lucas capítulo 24 que es conocido como los discípulos de Maús. Conocemos los dos discípulos de Maús, pero también este texto es conocido como la Eucaristía de Maús. ¿Mm? Y allá en el versículo 33 dirá que los dos discípulos de Maús, tras haber reconocido al Señor, se levantaron al momento. Recuerdan que lo reconocieron en la fracción del pan y se dijeron a otros:
uno a otro, no nos ardía el corazón mientras nos explicaba las escrituras. Ustedes conocen el texto, ¿sí? Lo reconocieron en la fracción del pan. Les ardió el corazón. Y tras haber reconocido al Señor, se levantaron al momento, dice Lucas 24:33, para ir a comunicar lo que habían visto y oído. Y escribe San Juan Pablo II en el número 24 de esta carta. Cuando se ha tenido verdadera experiencia del resucitado, alimentándose de su cuerpo y de su sangre, no se puede guardar la alegría solo para uno mismo. El encuentro con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la iglesia y en cada cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio. La Eucaristía, dice en el 25, no solo dice proporciona la fuerza interior para dicha misión, es decir, para la evangelización, proporciona la fuerza interior. Y la despedida al finalizar la misa es como una consigna que impulsa al cristiano a comprometerse en la propagación del Evangelio y en la animación cristiana de la sociedad, etcétera. Ok, hay una relación inseparable para San Juan Pablo II y él habló en múltiples ocasiones em, eh, sobre la relación entre Eucaristía y evangelización. Quiero leerles también, hay una carta encíclica de San Juan Pablo II muy importante, hermanos, que todos debemos conocer, que todos debemos leer, y pongo a esta carta como quizás como el principal documento, ¿no? De San Juan Pablo II dentro de su magisterio sobre la Eucaristía. Una carta encíclica llamada Iglesia de Eucaristía, de Juan Pablo II. Bellísima, donde dirán el numeral uno, fíjense, aquí la estoy viendo, comenzando en el numeral uno dice, la Iglesia vive de la Eucaristía. Vive de la Eucaristía. Es decir, sin la Eucaristía, la iglesia no vive, no tiene vida, ¿no? Pero quiero leerles acá el numeral, vamos a ver, 22 de esta carta encíclica de San Juan Pablo II. Dice en el numeral 22, dentro de este numeral, la iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión desde la Eucaristía, en la Eucaristía. El sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en él con el Padre y con el Espíritu Santo. Fíjense, la iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria desde la Eucaristía para continuar, para cumplir su misión evangelizadora. Y la Eucaristía, que es fuente al mismo tiempo, es la cumbre de toda acción evangelizadora. Qué importante esto, hermanos. Eh, yo creo que la renovación carismática católica tiene que, una de las fuentes a las que tiene que volver es precisamente esta vivencia eucarística. Para nosotros, la Eucaristía es fuente de toda gracia, de toda fuerza del Espíritu Santo. Las congregaciones religiosas más fructíferas en vocaciones son aquellas que tienen una profunda adoración y amor a Jesús Eucaristía. He conocido grupos y movimientos de la iglesia que mantienen un vigor, una fuerza, un frescor y siempre tienen en común algo: el amor, la adoración, la fuente de su fuerza y dentro del centro de su experiencia.
Jesús Eucaristía. Y ya el padre Emiliano Tardif nos diría en un momento dado de una manera muy profética, hablando a la renovación carismática y a los grupos de oración, si ustedes descuidan la adoración eucarística, los grupos comenzarán a desmoronarse. De manera que estamos hablando de algo central para nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero yo sin la Eucaristía y sin la confesión no puedo, no puedo, no lograría estar en pie. Ella es el pan vivo bajado del cielo, sin el cual es imposible subir el camino. Creo firmemente en un avivamiento eucarístico. Saben, en junio del año pasado, en Estados Unidos, ocurrió un congreso eucarístico allá en Indianápolis que resonó mucho en Estados Unidos y en el mundo entero. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar, si por allá llegó alguna noticia o alguno escuchó un eco de esto. Pero en Estados Unidos, yo conocí hace algunos, me di cuenta de esto después, ya había empezado, la mayoría de obispos de Estados Unidos me parece que están conectados con el Espíritu. Como diría un amigo, esto no se lo reveló la carne ni la sangre, sino el Espíritu mismo. Y en Estados Unidos hay un plan pastoral de la Conferencia Episcopal de Obispos que se llama Avivamiento Eucarístico o Resurgimiento Eucarístico. Yo les voy a pasar un link de la página donde van a encontrar muchas referencias bellísimas y utilizan un lenguaje prácticamente carismático. Se habla de encuentro con Jesús, se habla de experiencia del amor de Dios, se habla del poder del Espíritu, se habla de sanación. Estoy hablando de un plan de obispos, de la iglesia. Entonces, en Estados Unidos, en ese momento, yo me encontraba en Estados Unidos, pero en otra ciudad cuando ocurrió esto. em, y recuerdo que estábamos, por diosidencia, me encontraba en la Casa del Arca y la Paloma, por gracia de Dios, impartiendo un retiro a una comunidad carismática de Washington, precisamente, que el lema de este retiro era aspiren y activen los carismas del Espíritu Santo. Y tuvimos una palabra, por así decirlo, profética, una moción de que un gran avivamiento vendría sobre la iglesia cuando ocurra un avivamiento eucarístico. En ese momento yo no teníamos, no estábamos conscientes que al mismo tiempo había un encuentro en Estados Unidos de avivamiento eucarístico con más de 60.000 católicos reunidos, que fue un momento que marcó mucho la historia de la iglesia en Estados Unidos y algo está pasando por allá, porque hay como un mover del espíritu muy interesante en Estados Unidos, créanme, carismático y más allá de la renovación carismática. Hay una ola del Espíritu Santo que se está moviendo. Y es interesante em, porque de Estados Unidos han surgido generalmente em, por utilizar esta palabra que es totalmente católica, fíjense que hasta los obispos de Estados Unidos la están utilizando, de Estados Unidos han surgido curiosamente los avivamientos pentecostales o los avivamientos del Espíritu hacia el mundo, tanto en la Iglesia Católica como en el mundo no católico. Es interesante ese dato, es interesante ese signo. Bueno, antes de ir a un receso, yo les voy a poner este video que habla de lo que pasó ese día. Está en subtítulos, déjenme ponerlos, si están los subtítulos.
en español. Creo que ya está el sonido bien. Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. This isn't just something we did for him. This is something he did for us, that he wanted for us, that he wanted for his church. We are waiting, yearning, broken, repentant, pilgrim people. And what does that make us? It makes us the bride. Your Christianity is not for you. Your Christianity is for the world. The Lord is just getting started. Jesus meets us where we are and then draws us to the truth, so that inflamed with love, we can become his witnesses. Bring the light of Christ out into the secular world. This great revival will have been a failure if we don't change our society. My favorite part was being able to be in the presence of God with 50,000 of our brothers and sisters. One word, transformative, to be able to see people gather together, all different generations, all different ages. The joy that was present here was so beautiful, like seeing the body of Christ and just falling to your knees. I think what brought people here was a sense of faith. They came here, they believed, and then they really experienced, I think, a lot of love. I'm looking forward to the next one. Jesus, we want you to lead us to heaven, the destiny of our pilgrimage. Jesus, we did all this for you. We want the world to know who you are, how good you are. Make us, Lord, your missionaries to every corner of our land. Show us, Lord, who we are. Let us be your body in the world. This is how people have come to perceive Christianity as nothing but a to-do list. We got to remind them that this is the love story. We need to become the church of the gospel of Jesus Christ again. We need to be known primarily as the people who talk about and invite the world to Jesus. Commit yourself to becoming a Eucharistic missionary, someone who lives deeply a Eucharistic life. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. We should not keep Jesus to ourselves. That is not discipleship. That is selfishness. Go and tell others about the gift that you have received. Bien, les quise poner ese video. ¿Pudieron leer algo, sí, de los subtítulos? ¿Y qué les pareció? Fue impactante, ¿no? Pues eso está pasando. Eso pasó y eso está pasando en Estados Unidos de una manera muy interesante. Eh, y creo que desde la Eucaristía se puede hacer una gran evangelización, presentando un Jesús que está ahí vivo, presente, de una manera fresca, con poder. Yo les comparto que
este proyecto en Estados Unidos nos inspiró en Costa Rica desde el ministerio que llevamos a cabo dentro de la Corriente de Gracia, Proyecto Timoteo, a un proyecto, más que un proyecto, algo específico que le llamamos presencia real, adoración y sanación. Y ya hemos hecho varios encuentros en Costa Rica, de una noche, encuentros de 3 horas aproximadamente, donde se inicia con la Eucaristía y después con un momento de adoración, no de 1 hora, sino de hora y media hasta 2 horas. Y la gente no se quiere ir. No meramente para la renovación, no, no, para todos, abierto, en la parroquia, la iglesia, el que quiera venir. Y ha sido algo impresionante siguiendo esta moción del avivamiento eucarístico en Estados Unidos, tratando de presentar este Jesús en la Eucaristía, vivo, con reverencia, sí, pero a veces decía una de las frases de uno de los obispos o sacerdotes en el video, pareciera que el cristianismo que presentamos es solo una lista de cosas que debemos hacer o que no debemos hacer. Y lo primero es la gracia, lo primero es que todo es un don. Y lo más importante es, sin lo cual no se es cristiano de manera profunda, auténtica y real, sin el encuentro con Jesús vivo, un Jesús vivo y sobre todo en la Eucaristía. Así que hay mucho que desde acá hoy el Señor quiere mover en la iglesia. Ah, Vamos a hacer una pequeña pausa, unos 5 minutos, hoy, unos 5 minutos, algo breve, y volvemos. Yo casualmente, bueno, tengo también una actividad ahora presencial, así que tengo que salir corriendo. Pero entonces 5 minutos y regresamos, ¿de acuerdo? Ok. Esto del avivamiento eucarístico surgió en Estados Unidos por un obispo llamado Robert Barron. Yo le compartí a Pablo, ahora se lo volví a enviar Pablo porque el que le envié anteriormente era en inglés, pero este es en español, para que conozcan a Robert Barron, puedan escucharlo en su canal y busquen las enseñanzas. Ahí tiene muchísimas traducidas al español, porque él es estadounidense, de habla inglesa, y busquen las referentes a la Eucaristía. En fin, ahí encontrarán material muy valioso. Personalmente lo vengo leyendo, escuchando hace muchos meses, y ha sido de mucho bien para mi vida eh, espiritual y pues, de instrucción. Y fíjense que en el 2019 el prestigioso PEC Forum, una empresa que también hacía una especie de estadísticas en Estados Unidos, realizó una encuesta de católicos sobre su creencia en la Eucaristía. Y cuenta Robert Barron en su librito, que fue el primero que escribió, llamado Esto es mi cuerpo, un llamado a un resurgimiento eucarístico. Em, Cuenta y narra aquí Robert Barron en el prefacio de este libro, junto con muchos otros, quedé alarmado cuando leí los datos porque descubrí que solo un tercio de los encuestados suscribían a la enseñanza oficial de la Iglesia de que Jesús está real, verdadera y sustancialmente presente bajo los signos o apariencias del pan y el vino. 2 tercios enteros sostenían que los elementos eucarísticos eran meramente símbolos de la presencia de Jesús. Y esta encuesta que fue hecha en el 2019 en Estados Unidos fue hecha solo a católicos. Entonces Robert Barron se pregunta qué es lo que está fallando para que dentro de los católicos algunos no crean en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que está realmente presente. Entonces él se puso a analizar si había una falla en la catequesis, la predicación, la teología, la liturgia, la evangelización. Y de aquí surgió esta moción en Estados Unidos llamada Avivamiento Eucarístico,
también resurgimiento eucarístico que ha tenido un impacto muy, muy fuerte allá en muchos, en Estados Unidos y que está resonando en el mundo entero. Yo creo que es un ejemplo de algo que debiera seguirse en muchos países. Em, y de una manera muy profética surgió esta experiencia del avivamiento eucarístico en Estados Unidos. Yo creo que firmemente que un nuevo Pentecostés en la iglesia viene de un avivamiento eucarístico. Y un avivamiento eucarístico también viene de un Pentecostés sacerdotal. De manera que oremos mucho por los sacerdotes. Em, y sigamos, pues, en la renovación siempre se escucha por ahí, es que no nos quieren, es que no nos aceptan. Yo soy uno de los que ante esa expresión, lo que siempre propongo es, pues, romper ya con ese esquema mental, romper ya con ese criterio en nuestro pensamiento. Puede ser que sí, que sea verdad, pero nuestra actitud tiene que ser, además de orar por el sacerdote, de amar, de cercanía y de acercarlo. Siempre que voy a comunidades a predicar a lugares, pues siempre les digo, pues invítenlo, invítenlo a un encuentro, invítenlo a que le celebre la Eucaristía, que confiese, que predique, aunque no simpatice con la renovación. Acérquense, den testimonio, ámenlo y el Señor hará el resto. A nosotros nos corresponde orar y amar y el Espíritu Santo hace el resto. Amén. Em, sigamos hablando de la Eucaristía un momento más, como presencia real. Es una de las definiciones más hermosas de la Eucaristía y que me encanta. Cuando decimos que es presencia real, es que no es algo, es alguien. No es un símbolo, es una persona. No es un evento del pasado, es un acontecimiento actual. Jesús se hace presente. Es real. Una presencia visible porque lo vemos, una presencia perceptible que podemos tocar al recibirlo en comunión y ser tocados por él. Jesús prometió en Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y él prometió quedarse con nosotros. Y podríamos decir que hay diversas formas de presencia de Cristo en el mundo, pero la Eucaristía es sobre todo su presencia real y por excelencia. Cuando nosotros utilizamos la palabra presencia hace referencia al estado de una persona que se halla delante de otra o de otros en el mismo sitio que ellos. Eso me dice el diccionario sobre la palabra presencia. Estado de la persona que se halla delante de otros o otro en el mismo sitio que ellos. Por ejemplo, tú estás aquí presente. Aunque estamos en diferentes lugares, ustedes en Chile, yo en Costa Rica, en diversas casas, en diversas habitaciones, bueno, ahora la virtualidad permite estar aquí presente, pero estás presente aquí de manera real. Podemos dialogar, podemos vernos, podemos saludarnos. Y si estuviéramos en un encuentro presencial, les diría físicamente, les diría en este momento, toque al del lado para ver si no es un fantasma, para ver si es real, si tiene cuerpo, si siente, ¿no? Es decir, la palabra presencia hace referencia a una persona real. Por eso decimos presencia real. ¿Mm? Entonces, cuando decimos presencia real, es que
hablando de la Eucaristía, delante de nosotros está la persona de Jesús. Amén. La persona de Jesús. Oiga, fíjense lo que estoy diciendo, ¿sí? Aquí está María Belén, que es mi hija. Mi hija. María Belén. ¿Va a saludar, Belén? ¿No? Entonces, presencia real. Delante de nosotros está la persona de Jesús en este lugar. La doctrina de la iglesia nos dice que Jesús se hace presente específicamente de cuatro formas entre nosotros. Esto está en el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Fíjense que no estoy inventando cosas aquí, estoy hablando desde el Magisterio. En la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en el numeral 7, la Iglesia enseña en su doctrina que Jesús, hablando de la liturgia, tiene cuatro formas en las que se hace presente entre nosotros de una manera visible, palpable, real. Uno, en el sacerdote, en el sacerdote, en el ministerio sacerdotal, del cual se dice in persona Christi, en persona de Cristo, ¿no? ¿Mm? Dos, en la palabra de Dios, ¿eh? En la Sagrada Escritura. Recuerden que la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, como dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 103, de una manera muy hermosa, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Quiere decir que la Biblia hace presencia de Jesús. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios, también entendida dentro de nuestra Iglesia católica como la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición de la Iglesia. Tercer forma en que Jesús se hace presente por excelencia, en la asamblea, en el pueblo, en la comunidad, es decir, en el hermano, en el otro. Por eso el camino hacia Dios es el hermano, es el prójimo. Y cuatro, en la Eucaristía, ¿no? Les he dicho estas cuatro formas. ¿Las recuerdan? En el sacerdote, en la palabra de Dios, en la asamblea, pueblo, comunidad y en la Eucaristía. Ahora, dentro de estas cuatro formas en las que Jesús se hace presente en la iglesia, de una manera, repito, real, perceptible, visible, dentro de estas cuatro presencias, la Eucaristía es presencia real por excelencia, porque por ella Cristo se hace, escuche bien, totalmente presente. Oiga bien, lo repito, totalmente presente. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1374. Esto que les acabo de decir. Numeral 1374 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía es presencia real por excelencia, porque por ella Cristo se hace totalmente presente. Amén. Totalmente. No una parte de Cristo, no un medio Cristo. Oigan, esto es maravilloso. Totalmente. Por eso dirá también el numeral 1324 del Catecismo de la Iglesia Católica, algo que les dije al comienzo de esta sesión, la Eucaristía por eso contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo. ¿Mm? Oigan, hermanos, si nosotros creyéramos esto, vivimos esto por Dios, como diría un amado sacerdote, el padre Patrick de Estados Unidos, el año pasado en un seminario que tuvimos por acá en Costa Rica, nos decía la Eucaristía.
si creemos en este milagro de la Eucaristía, cualquier milagro es posible. Aquí está todo lo que necesitas. Y si tú puedes creer en este milagro, cualquier milagro puede suceder. Que estamos en un tiempo, créanme, donde Jesús, estamos en un mundo tan cada vez más secularizado, más ateo, que las ideas ya no bastan solo las ideas y los argumentos. Y créanme que la acción poderosa, carismática y sobrenatural del Señor se estará multiplicando. Llegará un momento en que hay que evangelizar, sí, con la palabra, con el testimonio, con la predicación, pero ya no basta, sino hay que volver a una forma de evangelización más abierta a los signos, a los prodigios, a los milagros, a los carismas, al poder del Espíritu Santo. ¿Mm? De manera que la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce solo por los sentidos, sino por la fe, decía Santo Tomás de Aquino. Por eso necesitamos, eh, creo, eh, aumentar nuestra fe en Jesús Eucaristía. Alguno dirá que hay, pero ¿qué dice este hermano? Yo ya creo. Yo creo, sí, que Jesús está en la Eucaristía. Yo creo en su cuerpo y su sangre. Yo creo en su presencia real. ¿Cómo que aumentar, sí? Creer más. Creer más. Si Jesús está ahí totalmente presente, creer más implicaría adorar más, amar más, estar más con Él, contemplarlo más, amarlo más, apasionarnos más por la Eucaristía, encontrarnos con Él ahí en un encuentro vivo, personal, de ojos abiertos, de corazón palpitante de manera continua y presentarlo más a quienes no lo conocen, dentro y fuera de la iglesia, como como una presencia real, viva, palpitante, amorosa. He visto, he visto en muchos momentos de adoración donde llegan personas que nunca han ido a la iglesia, que no van a nada, que van a un encuentro que se organiza de evangelización. En estos encuentros de presencia real hemos tenido ya testimonios de gente que no iba a nada, absolutamente a nada a la iglesia, que ha llegado a este encuentro, que le atrajo el Señor, le atrajo lo que se presenta, ¿no? Presencia real, adoración y sanación. Y llegan y tienen una experiencia por primera vez y hemos tenido testimonios de gente que no creía en la Eucaristía y después de este encuentro dice, yo creo, yo creo. No porque les dimos una catequesis, que no está mal, sino porque se encontraron con Él, porque lo vieron, porque se les presentó. Por eso sí, sí necesitamos aumentar nuestra fe, crecer en nuestra fe eucarística. Y repito esta frase de Santo Tomás de Aquino: la presencia del verdadero cuerpo de Cristo y de la verdadera sangre de Cristo en este sacramento no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe. Porque algunos, pensemos en la iglesia, que incluso están dentro de la iglesia, aunque lo ven, no lo ven, aunque lo comen, no lo saborean, aunque lo consumen, no son consumidos por él. Aunque lo tocan, no se dejan tocar por él. Aunque van a misa, no lo adoran. Aunque lo reciben, no se rinden a él.
Por eso es que hay que ir más a fondo en cuanto a la fe en Jesús Eucaristía y en la manera en que lo presentamos en nuestra predicación, en la evangelización. En la Eucaristía se cumple aquello que dice Lucas capítulo 6 versículo 19 siempre. Y todos procuraban tocarle, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Lucas 6:19. Fíjense que ese texto de Lucas, estas palabras, no son en sentido figurado, sino literal. Todos procuraban tocarle, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Esa fuerza que es la presencia del Espíritu Santo, la fuerza, la unción del Espíritu sigue brotando de él y de su presencia eucarística por excelencia. La Eucaristía lo contiene todo. Yo les invito a profundizar su relación con Jesús Eucaristía, el conocimiento de Jesús Eucaristía, y a plantearse también qué podemos hacer en la renovación carismática, como dentro de sus líneas de acción, una de ellas, pues la Eucaristía es el centro, pero una de ellas, qué importante plantearse cómo podemos evangelizar presentando desde la presencia real de Jesús Eucaristía, ¿m? Como algo eh, sobrio, verdadero, centrado. Generalmente, eh, en mucho lugar se presenta un debate y sobre todo en ámbitos carismáticos, ¿no? Eh, Cuando se utiliza el término misa de sanación, Eucaristía de sanación. Toda Eucaristía es fuente de sanación, toda. Toda Eucaristía es Cristo mismo. Y pues depende de la fe de cada quien, de la apertura de cada quien. Eh, Conozco una religiosa llamada Brice McKenna, no sé si alguno la ha escuchado, una misionera clarisa que sufría de una artritis muy fuerte, es decir, un padecimiento en sus huesos. Y ella se sanó en una misa, diríamos entre comillas, normal, ¿verdad? Como todas. El Señor la sana en una Eucaristía. Y Brice McKenna recibió del Señor el llamado a los días, a las semanas, el llamado. Jesús la llama al ministerio de sanación y le pide que predique en el mundo y sobre todo a los sacerdotes, que les hable del poder que hay en la Eucaristía, que hay en la presencia eucarística, en su presencia real. Y es algo de lo que predica mucho Brice McKenna. Hay alguien me puso que la fueron a ver hace poco a Santiago. Eh, Me imagino que predicó al respecto de esto, ¿no? Pues depende de la temática, pero ellos siempre hablan de la Eucaristía y de la adoración eucarística. Y tiene un libro muy hermoso que se los recomiendo, se llama Los milagros sí existen. Los milagros sí existen. Y sobre todo desde un punto de vista eucarístico. ¿Eh?
cuando el Señor le empieza a llamar a este ministerio, que al principio ella se resistía, como que no quería, como que tenía sus resistencias, pero el Señor la fue llevando, la fue llamando, y pues su ministerio ya es de décadas, ya está grande ella. Ah, aquí en Costa Rica, bueno, hemos tenido la oportunidad de estar con ellos, con el padre Pablo Escrivá, que generalmente la acompaña en su ministerio, que desarrollan un apostolado por acá en una de las diócesis del país. Y, y pues en este libro, Los milagros que existen, les decía que mucho de la predicación de Bruce McKenna tiene que ver con el poder de la Eucaristía, eh, con el poder de Jesús Eucaristía. En este libro narra un milagro impresionante cuando en un lugar cercano al Paso, Texas, si no me equivoco, había un sacerdote que hacía misión en un basurero gigantesco, ¿sí? Imagínense ustedes, había una comunidad de personas que vivían prácticamente en un botadero de basura. Era prácticamente una colonia que vivía allí y que vivían de los desechos que llegaban de la ciudad. Y este padre, del cual no dice su nombre en el libro, Los milagros sí existen, pero cuenta el testimonio, va un día a acompañarlo y va a celebrar una Eucaristía en este lugar. Y cuando estaba empezando la Eucaristía, viene una madre con llanto, con grito, con su niño en brazos que se había quemado. Se había quemado. Ustedes saben que en los botaderos de basura a veces encienden, prenden cosas, basura. Pues su niño se había quemado. Venía con su cuerpo hecho una llaga, ¿no? Por completo. Y el padre no hace, tuvo como una inspiración atrevida del Espíritu Santo, como un acto de fe, y le dijo a la madre, pongamos al niño debajo del altar. Pusieron al niño debajo de la mesa del altar, que estaba tapada por el mantel, por lo tanto quedó como dentro de la mesa del altar, debajo, y el padre siguió con la Eucaristía. Estaba comenzando la Eucaristía. Brice McKenna estaba ahí observando con atención y cuenta ella que la Eucaristía siguió. Ella estaba muy atenta. ¿Qué pasaba con el niño? Terminó la Eucaristía y, y se acerca a la mesa para ver qué había pasado con el niño. Y cuando mira debajo de la mesa, no está el niño. Y ella pregunta, ¿pero dónde está el niño? Le pregunta a la madre, le pregunta a los demás. Pues míralo allá. Estaba jugando con los otros niños. Se había sanado por completo. Se sanó por completo en la Eucaristía. Entonces el Señor la fue llevando de esta forma a creer cada vez más en el poder sanador, liberador de Jesús Eucaristía. Toda Eucaristía es de sanación, sí, aunque una Eucaristía puede tener un énfasis en un momento de oración por los enfermos, de oración de sanación. Eso sí puede haber. A mí me gusta mucho el lenguaje que han utilizado en Chile, ¿no? Que es Eucaristía o misa con oración por los enfermos. ¿Eh? Con oración por los enfermos. Yo hacía consultas al respecto en algún momento y incluso tuve la oportunidad de conversar, lo digo acá, con Fray Nelson Medina, que es un conocido predicador en América y también teólogo y pues una voz muy respetada. Y hablábamos al respecto de este tema y coincidíamos en esto, ¿no? Yo le decía, yo creo que el concepto del lenguaje adecuado para evitar conflictos es este: una Eucaristía, una misa con oración por los enfermos, con oración de sanación. Es decir, se le da un énfasis.
Porque hay Eucaristías, toda Eucaristía es Eucaristía, pero hay Eucaristías que muchas veces tienen un énfasis, una Eucaristía votiva al Espíritu Santo, una Eucaristía dedicada a los fieles difuntos en las celebraciones eucarísticas, una Eucaristía de Pentecostés, una Eucaristía, etcétera. Toda Eucaristía es Eucaristía, aunque algunas veces puede tener un énfasis específico. Aquí en Costa Rica hemos estado haciendo la experiencia de la Eucaristía con la oración por los enfermos y dando el sacramento de la unción de los enfermos. Por supuesto, el sacerdote. Y mientras el sacerdote está dando la unción de los enfermos, después, al terminar la Eucaristía, un laico, alguno de nosotros, está haciendo oración de sanación, ¿eh? Llevando al pueblo a una experiencia a través del sacramento, a través de lo que se está viviendo, y hemos visto milagros para gloria de Dios, impresionantes, para la gloria del Señor. Entonces creo que en la renovación carismática hay que volver a esta fuente, al encuentro con Jesús Eucaristía, a profundizar el lugar de Jesús Eucaristía en la vida del servidor, en la vida de nuestras comunidades, a creer aún más en la presencia real de Jesús Eucaristía y desde ahí plantearse qué podemos hacer con la inspiración, con la creatividad del Espíritu Santo para evangelizar y presentar a este regalo que es la presencia real de Jesús en la Eucaristía, presencia de amor, presencia sanadora, liberadora, que quiere llegar a tantos hoy, y sobre todo a los más alejados, a los esclavos del mundo, del pecado, del demonio, y pues atraerlos a Él, atraerlos a la iglesia, que no es un club de santos, sino un hospital de pecadores. Así que un hospital de pecadores, sí, para curar, para sanar, para acompañar y para así llevarnos a la santidad. Termino con esto, con esta reflexión sobre la Eucaristía. Cuando recibimos este cuerpo y esta sangre, no somos nosotros quienes consumimos a Dios, sino que es Dios quien nos consume a nosotros. No olvides esto. Por eso, ahora en cada comunión, dile al Señor, Señor, eh, no soy yo solamente quien te consume, consúmeme, consúmeme con tu amor, consúmeme con la fuerza de tu espíritu. Al final no somos nosotros eh, los que damos el primer paso, lo- los que primero anhelamos desear a Dios. Es Dios quien nos desea y nos consume en la Eucaristía. Nuestra tarea, ¿cuál es? Y la tarea de toda una vida es cultivar el deseo de Dios que Dios tiene de nosotros. ¿Mm? Mi amor. No podemos dejar que la presencia eucarística del Señor se convierta en algo tan rutinario que apague nuestro deseo de Dios. Yo no sé ustedes, pero no lo digo por ponerme como ejemplo ni nada de eso, pero eh, para mí cada Eucaristía no es una rutina. No, no, no. La rutina no está en lo que se hace, sino en el espíritu con el que se hagan las cosas. Ah, y cuando uno descubre que es todo la presencia real, Jesús mismo, no existe la rutina. Existe la rutina en la Eucaristía para quien no conoce a Jesús Eucaristía. San Agustín decía lo siguiente:
como si el Señor se lo dijera a San Agustín. Es el Señor el que se lo dice a San Agustín. Le decía el Señor a San Agustín y San Agustín lo escribe. No me cambiarás en ti como alimento corporal, serás cambiado en mí, en cada Eucaristía. Qué hermoso, ¿no? Jesús le dice a San Agustín, serás cambiado en mí. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo por acá. Gloria a Dios. ¿Qué les ha parecido hoy? Si ha sido claro, si tienen algún aporte, alguna pregunta, con todo gusto. Espero que todas estas sesiones hayan sido de ayuda, eh, les haya aportado algo. Em, les he dejado un trabajo que Pablo les pasará. No sé si ok, Pablo les va a pasar cuál es el trabajo final, ¿verdad? Em, es una tesis, así que eh, pues ahí les quedará el trabajo. No, 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 no se asusten. Va basado en tres preguntas muy concretas, cuatro puntos. En un trabajo de no más de, no escriban demasiado, ¿no? Máximo, yo puse un máximo de 3 páginas, máximo. Pero de ahí para atrás pueden ser dos, puede ser una, es decir, lo que usted sienta escribir con los puntos que le pasé a Pablo, que se los va a pasar, ¿ok? Se los va a enviar. Les comento rápidamente, aquí voy a leer el mensaje de un ensayo que se llame Hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, ¿ok? Bajo ese título, en 4 partes. Uno, anote y comente 3 cosas que fueron nuevas en la renovación carismática católica. 2, anote 3 cosas que es necesario hacer de nuevo en la renovación carismática. Y 3, dé 3 acciones prácticas para lograr hacer de nuevo lo que fue nuevo. 4, ¿qué hizo nuevo el Espíritu Santo para tu vida, para mi vida y servicio en este módulo? Esas son las 4 preguntas. ¿Qué les parece? Entonces, esas 4 preguntas las responden en un documento con el título, el nombre, la diócesis a la que pertenecen, el servicio que prestan. Y pues Pablo, se lo hacen llegar a Pablo y Pablo me los hará llegar a mí. ¿Les parece? Bien, Sí, hermanos, bien, respecto hermano. a la sesión de hoy, si hubiera algún aporte, alguna pregunta, aquí estoy. Claro. Voy a tirar la- me está hablando. Sí, me encanta hablar. Perdón. Don Claudio. Sí, quería compartir esto, hermano, que cuando usted habló de San Efrén, lo busqué, me gustó, me encantó demasiado. Y aquí habla, porque él dice que usa unas 2 imágenes, las brasas o el carbón ardiente y la perla, acerca de la Eucaristía. Y lo que dice él, comillas, en tu pan se esconde el espíritu, con mayúscula, y que no puede ser consumido. En tu vino está el fuego, que no se puede beber. El espíritu en tu pan, el fuego en tu vino. He aquí la maravilla que acogen nuestros labios. Entonces, después de todo de este día hermoso que nos ha concedido el Señor a través de usted, creo que aquí nosotros deberíamos en el Belloto, en la zona que usted conoció este año, me gustaría que hiciéramos adoraciones al Santísimo Sacramento mucho más seguidas, ojalá fuera una vez al mes, en donde, habla fuerte, en donde llamar no solo a la renovación, sino que a todos los católicos que están como
viniendo a misa, pero no dejándose consumir por Jesús en la Eucaristía. Son los que vienen, los que se van, etcétera. Eso creo yo que me tocó profundamente eso ahora. Y claro, cuando me toca eso a mí, yo me muevo inmediatamente, pero veo a veces, no sé, cosas que a lo mejor no es el tiempo, no lo tienes que hacer tú. Pero eso es lo que siempre me he preguntado, ¿por qué me veo tan movido y tan apasionado por las cosas de Dios cuando veo que es claro que el Espíritu Santo está manifestando y está moviendo eso? Y veo que a veces no hay una motivación. No sé si estaré bien, no estaré mal, a veces hay que esperar, qué sé yo, pero el esperar, esa palabra esperar, como que no me identifica mucho, porque yo veo a San Pablo que hizo todos sus viajes, con qué pasión hablaba, con qué pasión creaba con comunidades y le hablaba con el corazón, se convirtió 360 grados en un evangelizador de los gentiles, etcétera. ¿Y por qué? Entonces yo me pregunto, ¿por qué me llama a mí, po? ¿Por qué siento eso yo dentro de mí? ¿Por qué puedo sentir al Señor cuando en la epíclesis siento su presencia y mi corazón salta? ¿Por qué estoy delante del Santísimo, el Sagrario, y salta mi corazón? Entonces, no veo que a otro le pase. Entonces, eso, simplemente eso. Así, agradecido, hermano, por eh, habernos mostrado el Espíritu Santo, en la Eucaristía sobre todo, que está en esta corriente de gracia que en el fondo es algo tan simple como que me dejo consumir por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se mueve libremente a través de mí y que sopla donde quiere. Eso me gusta mucho a mí. Eso de sujetarme mucho a la cuadratura es como re difícil. No tengo crítica con la iglesia porque es madre y maestra, pero sí a las estructuras que nosotros los seres humanos ponemos muchas veces al actuar del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que hay que tener un viento que te sople por dentro con fuerza y que te mueva a sostener la iglesia, te mueva a convertir y a llamar muchos corazones a la conversión. Eso. Así que muchas gracias. Gracias, Claudio. Ana María Ana María Cabrera. Hola, la verdad que a mí todo me vibra en mi ser y yo llego siempre un poco atrasada porque vengo de la Eucaristía, soy sacristana y entonces vengo empapada del Señor a escuchar y con que se me hace todo un completo en mi ser porque sí creo en la Eucaristía totalmente porque he visto al Señor en la Eucaristía, en el Santísimo. He visto su luz en el cáliz y he visto su presencia, la siento y me habla también. Así que para mí esto es tener más evangelización, como dice, anuncio, pero de mi testimonio, de mi experiencia, porque acá me ha tocado en la zona que no hubo muchos santísimos, que toda la renovación participara, y ya he tenido 2 encuentros que han sido pero muy lindo, muy llenador con liturgia. Como no había sacerdote, hacemos la liturgia con el diácono. Y el mismo diácono, como no es carismático, entonces vive lo que es la parte también de la renovación y los hermanos que estamos alabando al Señor. Y vamos a seguir, porque esto ha sido un empezar en esta zona que faltaba, para luego seguir lo que estaba diciendo, qué acciones más concretas podemos seguir para evangelizar juntos y estar en unión y comunión todos en el mismo sintonía carismática, por decir. Así que ha sido muy bueno esto porque me ha dado más iluminación para todo este servir que el Señor me llamó, que ha sido un poquito grande para mí, pero ahí me puso, ahí me llamó a estar con varias comunidades, porque acá son varias comunidades. Yo creo que es una de las pocas zonas que tiene varias comunidades
y eran bien diversas. Así que ahí había que unificar con el Señor y con el Espíritu Santo. Así que gracias por toda la enseñanza, gracias por todo mi fe, que yo creo en todo, la esperanza, vivir Jesús, todo, todo, todo en mi ser. Así que eso mismo quiero vivirlo con los hermanos también. Gracias, Francisco, muchas gracias. Gloria a Dios, gracias, Ana María. Muchas gracias, hermanos. No sé si hay alguien más que te quiera hacer algún comentario, que tenga alguna consulta. Bueno, yo por mi parte igual quería como contar parte de mi experiencia cuando fui a Costa Rica y a Proyecto Timoteo. Yo vengo de un pueblo donde no teníamos sacerdote, o sea, tener misa diaria era algo imposible, impensado, y menos adoración eucarística diaria. Y cuando estuve en Costa Rica teníamos adoración y teníamos misa todos los días, todos los días. Y el Señor claramente habla, muchas veces yo hablando en conversación con el Señor le decía, ayúdame a que todos te conozcan, ayúdame a que todos te puedan ver. Y era como que yo quería ser el portador de que yo llevara a los demás a la Eucaristía. Y el Señor en esos momentos como que me pega una cachetada, ¿de qué estaba hablando si ese trabajo es mío, no un trabajo tuyo? El Señor me decía, me dice, no, hay cosas de las que tú no te tienes que preocupar. Cuando muchas veces nosotros nos preocupamos de lo que está pasando con otros hermanos, incluso dentro de la misma iglesia que, como decía Francisco, no reconocen a Jesús Eucaristía. Nuestro trabajo es solamente estar, es acompañar y es ser instrumentos de Dios. Pero al final del día el que se muestra es el Señor. El que hace la obra es el Señor. Entonces muchas veces nos cansamos y nos fatigamos de un trabajo que no es nuestro. Entonces, eso, muchas gracias Francisco por esta clase y esperamos poder seguir contando contigo más adelante. Gracias, Pablo. No, de verdad que para mí ha sido un gusto conocerlos a cada uno, mirarlos aquí en cada sesión, eh, y los llevo en mi oración, en el corazón. Los tendré muy presentes ahora que voy para una actividad propiamente aquí de la renovación carismática en mi parroquia. Eh, de verdad que ha sido un gusto tanto compartir con el módulo de alabanza como con este módulo de predicadores, de evangelizadores, invitarlos a seguir adelante, dejándose sorprender por el Señor y a tener hambre de más, porque hay más. Y hay algo nuevo que quiere hacer el Espíritu Santo en la renovación en la iglesia. Abrámonos y lo vamos a descubrir y sin miedo sigamos adelante. Em, yo le pasé a Pablo ahí mis redes sociales, ahí para los que usan, ahí les pasé como la dirección de mi Facebook, del ministerio, también del canal de YouTube. Tengo ahí un canal de YouTube donde hay pues enseñanzas, hay cursos completos en diversos temas, todo dentro de la línea de la espiritualidad carismática, pues, de esto que llevamos en el alma, en la vida, que es la corriente de gracia. Entonces, Pablo tiene mi número también, si alguno quiere escribirme con toda confianza, de verdad, hágalo, no tenga ningún em, timidez o escríbame al WhatsApp y ahí estamos también para servir, para cualquier consulta, cualquier cosa. Sí, así que también cualquier comentario al respecto me enriquece a mí, ¿verdad? Lo pueden hacer llegar, em, en fin, em, todo nos enriquecemos mutuamente. Así que hermanos, que Dios me los bendiga. Entonces yo quedo atento a los trabajos,
a los trabajos y pues me tomaré la tarea de leerlos y de enviarles algún comentario, no sé, sería así, si lo pueden elaborar en Word, sería genial. Entonces yo en el mismo Word puedo escribirles como una nota, ¿no? O algo, ya que no puedo en físico, ¿verdad? Con un lapicero o, en fin, y imprimirlos todos, no sé si puedo imprimirlos todos, ¿verdad? Entonces, ahí los estaré esperando. Para la otra semana, si pudieran, genial. Ahí me encomiendo a sus oraciones, les pido sus oraciones por mi esposa, que está en la semana 38 y medio de embarazo. Estamos esperando un niño, Agustín, que es nuestro segundo hijo. Les pido mucho sus oraciones porque, bueno, yo este fin de semana tengo mi última misión fuera del país, salgo del país el sábado y domingo, entonces que a Agustín no se le ocurra nacer sábado y domingo. Estamos asumiendo el riesgo de salir a esta misión. em, Obviamente, pues como un acto de fe y de un discernimiento. De hecho, tenía otra misión la otra semana completa fuera de Costa Rica y la suspendí, la tuve que suspender por completo, pues por razones obvias. Tengo que estar aquí en casa, ¿verdad? Entonces ahí nos encomendamos a sus oraciones y esperamos encontrarnos. Si no aquí en Costa Rica, pues vénganse, aquí los recibimos en esta experiencia de la que habló Pablo, el Proyecto Timoteo. Es un seminario internacional de 7, 8 días que se hace aquí en Costa Rica de formación de evangelizadores. Y si no, pues nos vemos allá. Quizás haya una posibilidad el otro año por Chile, ahí les comentaré o ahí les llegará la noticia, si Dios lo permite, vamos a ver. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Le pedimos a nuestra Madre Santísima su bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, profe.